bendiga rica y abundantemente. Estamos aquí otra vez participando de esta experiencia de adoración, dándole gracias al Señor por la oportunidad hermosa que nos brinda de compartir. Te invito a que compartas también este enlace para que haya más personas que puedan ser tocadas por esta hermosa experiencia y por la reflexión que vamos a tener en el día de hoy, que va a hablar sobre el miedo y cómo de alguna manera afecta a nuestras vidas. Algo bueno que comparto con ustedes ahora y luego al final también lo van a ver. Nos reunimos el consistorio de la iglesia y ya hemos acordado un plan de trabajo para abrir la experiencia presencial del culto. Así que en el mes de octubre, el domingo 4 de octubre vamos a tener nuestro primer culto, ¿verdad?, de experiencia de adoración presencial allá en la iglesia, en el santuario en la iglesia en Carolina. Vamos a seguir dándole mayor información de cómo lo vamos a estar haciendo, pero sí vamos a poder, ¿verdad?, comenzar. En el mes de octubre vamos a tener la experiencia en dos ocasiones. No queremos hacerlo todo muy rápido. Vamos a tenerlo en dos ocasiones, el primer domingo y el tercer domingo. El primer domingo y el tercer domingo de octubre vamos a tener nuestra experiencia de adoración allá en el santuario. Va a ser a las 9:30 de la mañana. No a la hora que acostumbrábamos a hacerlo, a las 10:30. Va a ser a las 9:30 de la mañana y vamos a mantener la experiencia virtual también. Así que vamos a estar presencial y vamos a estar transmitiendo la experiencia virtual en vivo a esa hora, a las 9:30 de la mañana, para que así aquellos que sientan el deseo de llegar hasta el santuario lo puedan hacer, y aquellos que prefieran por ahora mantenerse de manera virtual también lo puedan hacer. Así que el primer domingo del mes de octubre, domingo 4 de octubre, a las 9:30 de la mañana, vamos a tener esa experiencia de adoración, de poder vernos, de poder congregarnos juntos en armonía, en alegría y en distanciamiento, ¿verdad? Vamos a estar llevando todo el protocolo que debemos de seguir, velando por la salud de todos los hermanos y las hermanas. Así que es bien importante, vamos a seguir dando mayor información, pero es bien importante que usted lleve su mascarilla, sepa que vamos a tener distanciamiento, que vamos a poder saludarnos de lejito, ¿verdad? Pero vamos a poder hacerlo, pero es bien importante que guardemos, ¿verdad?, el protocolo que vamos a estar informándoles más adelante. Por lo demás, amada iglesia, nos separamos este espacio para adorar a Dios, para congregarnos a través de los medios virtuales como una iglesia, y nos ponemos en las manos de Dios para que sea el Señor quien dirija en esta mañana nuestra experiencia de adoración. Así que ahí donde tú estás, pon tu mente y tu corazón en las manos de Dios para que podamos ser bendecidos a través de esta experiencia y sobre todo poder honrar al Señor y brindarle nuestra adoración a Él. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanzas al Señor Cristo, nombre sin igual.
damos gloria y honra y alabanzas a ti, Señor Cristo, nombre sin igual, nombre sin igual. Amado Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros en este día. Te damos gracias, Señor, porque tú cuidas de tu iglesia. Te damos gracias, Señor, porque tú obras en medio de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú eres majestuoso, porque tú has obrado en favor nuestro. Señor, te damos gracias porque sabemos que contamos con tu cuidado, con tu presencia, con tu dirección, Señor, doquiera estemos, Padre amado. Y yo te pido, Señor, que en esta hora podamos ser instrumentos de bendición a todos aquellos que nos escuchan, todos aquellos que de alguna manera comparten esta hermosa experiencia. Te pedimos, Señor, que tú nos dirijas. Te pedimos, Señor, que tú nos cuides, que tú nos bendigas. Rendimos honor y gloria a ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Sé con tu iglesia en Carolina, sé con tu iglesia a través de las redes sociales, sé con tu iglesia a través de Puerto Rico, sé con tu iglesia a través del mundo. Ayúdanos, Señor. Derrama bendición, tu presencia, Señor, a través de tu Espíritu en todo lugar. Sea con todos nosotros. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La lectura que da base en la mañana de hoy al texto, a la experiencia de la reflexión, se encuentra en el libro de del Éxodo, capítulo 14, versos del 10 en adelante. Y dice: cuando Faraón se hubo acercado,
los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por nosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Esta es palabra de Dios. Amados hermanos y amadas hermanas, yo quisiera reflexionar con ustedes sobre el texto que acabamos de leer. El texto es un texto conocido. Todos nosotros de alguna manera hemos escuchado la experiencia del pueblo que cruzó el mar y cómo Dios los libró. Pero a mí me gustaría que trabajáramos algunas cosas sobre este texto. El texto nos presenta un evento importante en la vida del pueblo. Un evento que ellos creían que causaría su muerte. Y una de las cosas que me parece interesante en la mañana de hoy es que ellos tuvieron miedo, y en un momento dado ese miedo hizo que ellos se trastocaran, que ellos se vieran afectados. Y una de las cosas que me gustaría que tú y yo viéramos del texto es que ellos vinieron a tener miedo cuando quitaron su mirada de Dios, cuando movieron su mirada del camino derecho en el que Dios los llevaba. Y comenzaron, dice el texto, que los egipcios venían detrás de ellos. Así que la única forma para que ellos se dieran cuenta que los egipcios venían detrás de ellos es porque dejaron de mirar hacia adelante, hacia donde Dios los tenía o de donde Dios los quería, para comenzar a mirar hacia atrás. Y entonces, cuando cambiaron su mirada, cuando quitaron su mirada en lo que Dios estaba haciendo con ellos y comenzaron a mirar hacia atrás, se dieron cuenta que entonces ese enemigo venía detrás de ellos. Y cuando se dieron cuenta de que eso pasaba, llegó a ellos el miedo. Y el miedo provocó en ellos, cuando vemos el texto con calma, provocó en ellos el deseo de reclamar. Y vemos que el texto habla de que comenzaron a cuestionarle a Moisés: ven acá, pero ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Nos hubieses dejado morir allá? Nos sacaste de allá si podíamos seguir trabajando para ellos. Hay gente que cuando se desenfoca, hay gente que cuando cambia su mirada en lo que Dios está haciendo en sus vidas, en lo que Dios está transformando en sus vidas, y comienzan a mirar cualquier otro lugar o comienzan a mirar hacia atrás, comienzan a reclamarle a Dios de dónde los sacó. ¿De dónde los sacó? Lo segundo es que se sentían inconformes. Cuando usted mira el texto y se da cuenta de estas palabras, ellos se sentían inseguros, se sentían inconformes, se sentían que tenían el derecho de reclamarle. Habían estado pidiéndole a Dios por muchos siglos, por mucho tiempo, que Dios los librara de aquella realidad de estar debajo del pueblo egipcio. Y ahora
Cuando Dios comienza a hacer la obra, cuando cambian su mirada, cuando se desenfocan, cuando dejan de mirar lo que Dios está haciendo, comienzan entonces a sentirse inconformes porque las cosas no están pasando como ellos querían, sino como Dios lo estaba dirigiendo. Y eso yo creo que es uno de los problemas que tú y yo tenemos. Cuando Dios comienza a hacer las cosas como Él quiere y no como nosotros queremos, nosotros sentimos inconformidad sobre lo que Dios hace. Comenzamos a cuestionarle a Dios por qué hace las cosas como Él hace. Comenzamos a cuestionar toda esa. Comenzamos a tener dudas si verdaderamente lo que Dios está haciendo es lo correcto, o si pensamos si Dios está envuelto en el camino, si Dios está en medio de toda la realidad. Comenzamos a medir y a comparar. Pero si cuando yo estaba de esta manera, fíjate, yo no estaba tan mal. Cuando yo estaba allá, yo no estaba tan mal. Cuando yo estaba haciendo estas cosas, yo no estaba tan mal. De hecho, pudiéramos decir, me iba mejor. Comenzamos a comparar nuestra realidad presente con la anterior. Y comenzamos a cuestionarnos si lo que Dios está haciendo o si verdaderamente lo que nosotros estamos haciendo es dirigido por Dios. Hay gente que comienza en los caminos del Señor y las cosas no le van bien, o no le van como ellos quisieran que les fuera, y entonces comienzan a cuestionarse si no era mejor estar fuera de los caminos del Señor. Y eso es lo que tenemos aquí delante de nosotros en la mañana de hoy. Un pueblo que como ve que tiene peligro, o hay un peligro porque cambiaron su mirada en Dios, comienzan a reclamar, comienzan a estar inconformes, comienzan a tener dudas, comienzan a comparar. Y a mí me gustaría que tú y yo pensáramos si tú y yo no hemos sido así cada vez que nos da miedo a algo. Una de las cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta es que el miedo se produce cuando usted se desenfoca, cuando usted deja de confiar en lo que Dios está haciendo, cuando usted deja de confiar en lo que usted puede hacer dirigido por Dios, cuando usted comienza a tener duda si verdaderamente las cosas van, entonces usted comienza a tener miedo. Y el miedo paraliza, el miedo crea un montón de cosas, un sinnúmero de cosas que afectan al ser humano desde el interior hasta el exterior, desde esa realidad que afecta todos nuestros sentimientos, que nos paraliza, y en el exterior porque dejamos de hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos únicamente porque tenemos miedo, porque las cosas no son como yo quiero que sean, porque desconozco o pongo en duda lo que Dios tiene para nosotros. Y ahí surgen todas estas cosas. Pero es interesante que el texto nos dice que en medio de todo esto Moisés le dice al pueblo, óigame, tenemos que hacer 3 cosas. No tener miedo. No tener miedo. Número 2, tenemos que estar firmes, tenemos que estar seguros, tenemos que estar claros qué es lo que Dios está haciendo. Tenemos que aprender a confiar y tenemos que mirar y admirar lo que Dios está realizando. ¿Alguna vez tú te has sentado a mirar lo que Dios está haciendo? ¿Alguna vez tú te has sentado a mirar lo que Dios está haciendo a través de ti? Lo que Dios está haciendo en ti, lo que Dios está haciendo en tu familia, lo que Dios está haciendo en tu trabajo, lo que Dios está haciendo en todo lugar. Óigame, y ayer dialogaba con unas personas a las que aprecio mucho, y hablábamos de esta realidad, de cómo nosotros miramos esto y cómo a veces nos pudiéramos cuestionar cuando las cosas no surgen, no salen como nosotros quisiéramos. Y comenzamos a cuestionar por qué Dios permite o por qué Dios hace este tipo de cosas. Y Moisés nos dice, ¿verdad? Dios a través de la Escritura nos dice, no temas. No tenemos que tener miedo. Tenemos que aprender a estar firmes y creer en lo que Dios nos ha prometido, en lo que Dios nos ha dicho, en cómo Dios abre camino o cómo Dios cierra camino, cómo Dios nos dirige porque hace las cosas, ¿verdad? Y tenemos que aprender a admirar
lo que Dios está realizando. Y yo creo que eso es uno de los retos grandes que tenemos. ¿Cuántas veces nos hemos sentado, como ya he mencionado, cuántas veces nos hemos sentado a ver lo que Dios está haciendo, a ver cómo llegaste al lugar donde estás, a ver cómo Dios te movió al lugar donde estás, a ver cómo Dios hizo, cómo Dios obró para que tú puedas estar donde Dios quiso que tú estuvieras? Y en medio de todo esto, en medio del pueblo que está paralizado, en medio de un pueblo que está cuestionándole a Dios, en medio de un pueblo que está inconforme con lo que está pasando, en medio de un pueblo que está parado, que está en duda, que está comparando, Dios, dice el texto, que le dijo a Moisés: ¿por qué estás aquí? ¿Qué estás esperando? Marchen, marchen, caminen. Hay veces que nos sentamos a esperar que de repente se abra algo milagroso en medio de ese estancamiento en el que vivimos. Y Dios le dice al pueblo: no, caminen, caminen, no es tiempo de estar ahí sentado, no es tiempo de estar ahí tirado, no es tiempo de estar ahí dejándote llevar por el miedo, no es tiempo para eso. Óigame, en medio de la realidad que estamos viviendo hay tanta gente con miedo. Y yo creo que hay una dinámica muy diferente entre ser precavidos, entre ser juiciosos y tener miedo. Hay gente, yo lo veo diariamente, yo veo gente con tanto miedo, que no son felices, que el miedo no les permite ser felices, que tienen tanto miedo que no están disfrutando su vida. Óigame, y yo quiero que usted entienda una cosa: no es que usted no sea precavido, no es que usted no use su mascarilla en medio de la realidad, ¿verdad?, que estamos viviendo. No es que usted no haga eso. Usted tiene que ser juicioso, usted tiene que ser precavido, usted tiene que tomar las medidas necesarias, pero no podemos vivir con un miedo que nos inhabilite, que nos deshumanice, un miedo que no nos permita vivir. Y hay gente, hay personas que los vemos diariamente con un terror, ya un miedo que se convierte en terror a vivir, en terror a dar un paso, en terror a hacer las cosas. Y así no se puede vivir. Y Dios le dice a ellos: no, levántense de donde están y comiencen a caminar. Hay una responsabilidad humana. Nosotros no nos podemos quedar sentados, tirados, vencidos. Hay gente que se siente vencida y no ha comenzado la carrera. Yo siempre, hay veces que cuando hablamos, yo le digo a la gente: oiga, no permitas que tú seas el que te pongas las barreras, no permitas que tú seas el que te inhabilites tú mismo. No, uno tiene que levantarse y hacer las cosas, y que sea el caminar de la vida el que te diga si fuiste por un buen camino o no, si fuiste sabio, si te dejaste guiar por Dios. Pero no podemos seguir estancados sin hacer nada. Y yo creo que ese es uno de los retos grandes que nos presenta el texto. Tenemos que levantarnos. Moisés le dice al pueblo: porque los egipcios que vieron hoy no los volverás a ver. Porque los problemas, porque las situaciones que te dan miedo y terror hoy no las volverás a ver. Pero para eso tenemos que comenzar a creer en Dios. Si usted no cree en Dios, si usted no cree en lo que Dios tiene para usted, si usted no cree en lo que Dios va a hacer en usted se va a quedar sentado, se va a quedar tirado, se va a quedar sin poder hacer nada, y el miedo lo va a vencer. Y ahí van a venir sin número de enfermedades emocionales, físicas, que provocan esta realidad de haberse desenfocado en lo que Dios tiene para ti en la mañana de hoy. Le dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, divídelo, y que el pueblo entre en medio de un mar seco. Es interesante, en muchos otros relatos, el ser humano le pide a Dios: mira, haz esto, y Dios lo hace. Pero en este texto,
Dios le dice a Moisés: extiende tu mano, divide tú el mar entre el pueblo en mar seco. Dios nos utiliza, nos mueve. ¿Usted se imagina qué hubiese pasado si Dios le dice a Moisés: Moisés, haz esto, y Moisés se hubiese negado? Si el miedo también hubiese impactado la vida de Moisés, aquel pueblo hubiese muerto aquel día allí. Pero Moisés hizo lo que Dios le había indicado que hiciera. Moisés confió que Dios tenía el control de las cosas, que Dios estaba dándole las instrucciones, y en fin y al cabo dice que todo iba a ser para glorificar el nombre de Dios. La salvación del pueblo iba a ser para glorificar el nombre de Dios. Y el texto dice más adelante, una porción que no llegué a leer, dice que el ángel de Dios que iba al frente del pueblo se pasó e iba en pos del pueblo. El diccionario Oxford describe el concepto de ir en pos de como ir conjuntamente con, iba dentro del pueblo, ya no los guiaba, ya no iba al frente, ahora iba con el pueblo. Dice que el ángel de Dios iba en pos del pueblo. Y dice más, dice entonces, en medio de eso, la columna de fuego se movió a la parte posterior, a la parte de atrás, se convirtió en una defensa del pueblo, para que el pueblo confiara que Dios tenía control de lo que estaba pasando. Amados hermanos, nosotros tenemos que aprender a que Dios tiene cuidado de nosotros, de que no todas las cosas van a ser como nosotros quisiéramos, que como yo digo bastante seguido, porque para mí se me hace difícil decirle a la gente que todo nos va a ir bien, que todo nos va a ir bien, que no importa lo que pase, todo te va a ir bien. No, yo no creo que todo nos va a ir bien. Yo creo que el texto bíblico lo que nos dice es que aún en medio de las aflicciones, Dios ha vencido el mundo, Dios ha vencido las aflicciones, que en medio de esa realidad de vida que nosotros podemos tener, entonces podemos confiar de que si seguimos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, Dios va a obrar en consuelo para cada uno de nosotros. Eso es lo que yo creo, y eso es lo que debemos de creer. Nosotros tenemos que aprender a dejar atrás el miedo, tenemos que aprender a dejar de desenfocar nuestra mirada en Dios. Estamos acostumbrados a mirar para todos lados, y cada vez que usted mira para un lado o para el otro, o cada vez que usted mira para atrás, usted deja de mirar lo que Dios tiene para usted. Usted deja de mirar a Dios. Así que en medio de esa realidad usted tiene que aprender a confiar en que Dios tiene control de las cosas, que Dios está dirigiéndonos. Como dije ahorita, el miedo surge porque usted se desenfoca, porque usted deja de mirar a Dios, porque usted comienza a mirar todas las demás cosas. Surge de el desconocer el futuro, de desconocer y de dudar de que Dios puede tener control. Cuando usted comienza a dudar de Dios, usted va a tener miedo. Cuando usted comienza a dudar de que Dios está con usted, usted comienza a tener miedo. Pero cuando usted está seguro, cuando usted está confiado de que Dios está dirigiendo sus pasos, cuando usted está confiado de que entonces usted está obrando como Dios quiere que usted obre, usted no va a tener miedo. Porque no importa lo que pase. Yo no le estoy diciendo que no van a dejar de pasar situaciones. Lo que le estoy diciendo es que no importa lo que pase, usted va a sentir que Dios está con usted. Y ese es el reto que nosotros tenemos en la mañana de hoy. Nosotros tenemos que recordar que en medio de ese miedo que nos lleva al reclamo, a la inconformidad, a la duda, al de si podré o no podré, si el mar se va a abrir o no se va a abrir, usted tiene que aprender a confiar que Dios está en control, a no temer, a estar firme,
a enfocar nuestra mirada en lo que Dios va a realizar al frente nuestro, en medio nuestro. Tenemos que aprender, amada iglesia, amados hermanos, amados que me escuchan en la mañana de hoy, tenemos que aprender a enfocar nuestra mirada, a dirigir nuestra mirada al Dios que nos ha llamado. A darnos cuenta de que Dios le dijo a Moisés: extiende tu mano, divide el mar, entra en medio del mar. Cuando Dios te llama a caminar, es tiempo de caminar. Es tiempo de movernos, es tiempo de obrar, es tiempo de reaccionar. Como ya he mencionado, hay gente que vive en un miedo que paraliza y que se olvida que Dios tiene control, que Dios tiene cuidado, que Dios está al frente de nosotros, en medio de nosotros. Que el Dios de la historia ha estado con su pueblo desde la creación y estará hasta que todo esto termine. Cuando así lo hacemos, cuando confiamos de esa manera, entonces usted va a ver el control que tiene Dios sobre todas las cosas, el cuidado que tiene Dios sobre usted. Cuando usted comienza a enfocar su mirada en Dios, a hacer como Dios quiere, a olvidar los miedos y tener confianza en Dios, usted va a ver cómo Dios va a ser glorificado. Y cómo de esa manera en su vida Dios va a permitir que otras personas, a través del testimonio suyo, a través de cómo usted reacciona en medio de eso, van también a llegar al convencimiento de que Dios es real y de que Dios obra en medio de nuestras situaciones. Confiemos más que tener temor. Confiemos en que Dios está con nosotros como estuvo con el pueblo de Israel. No nos libra de las situaciones difíciles, pero nos acompaña en medio de un mar que pudo haber estado lleno de agua y que fue separado para que nosotros pudiéramos pasar. Confiemos en que Dios está en medio de toda nuestra realidad y dejemos atrás los miedos. Creamos que Dios es Dios y que a Él es toda honra, toda gloria por siempre. Amén.
Terminamos en la mañana de hoy esta experiencia de adoración en oración. Recordamos a todos los hermanos y hermanas el domingo 4 de octubre a las 9:30 de la mañana. Vamos a tener nuestra experiencia presencial en la iglesia, allí en el santuario en Villa Carolina. Más adelante vamos a estar enviándole y vamos a estar haciendo unas llamadas y vamos a presentar el protocolo que vamos a estar siguiendo para velar por la salud de cada uno de los hermanos que vaya. Pero les recordamos que vamos a estar el domingo 4 de octubre. Luego también vamos a reunirnos el tercer domingo de octubre, que es el domingo 18. El domingo 18, el domingo 4 y el domingo 18. El domingo 18, de alguna manera interesante, vamos a estar celebrando el aniversario de la iglesia. No sabemos todavía cómo lo vamos a hacer, vamos a estar trabajándolo, pero queremos tener, no queremos dejar pasar por alto esta experiencia de adoración, de celebración también. Así que el domingo 18. Luego, si todo sigue bien, desde el primer domingo de noviembre estaremos reuniéndonos todos los domingos. Luego, desde el primer domingo de noviembre. En octubre solamente 2 veces, el primero y el tercero. En noviembre, todos los domingos, recordándole a todos los hermanos que va a ser a las 9:30 de la mañana, 9:30 de la mañana, y vamos a estar transmitiéndolo también. Va a estar en vivo por las redes sociales, tanto por Facebook como por YouTube, en la página de la iglesia. Así que les recordamos, vamos a estar haciéndolo. Recordamos a todos aquellos hermanos que necesitan una oración de salud. Hace unos días estuvo una compañera de trabajo presentándonos la realidad de su esposo, así que allí donde ellos están también los ponemos en oración y confiamos en que el Señor siga obrando. Todos los hermanos y hermanas de la iglesia que necesitan una oración, tanto por consuelo, por dirección, por paz. Sabemos que hay hermanos y hermanas que están pasando tribulaciones y situaciones difíciles, y sabemos que el Señor brinda consuelo y dirección. Así que les pedimos al Señor por ello, por todos aquellos que habrán de ser intervenidos, que han sido intervenidos o que están en tratamientos médicos. Le pedimos al Señor también que siga obrando por cada uno de ellos. Confiamos en que el Señor tiene todo poder para así hacerlo. Por nuestro Puerto Rico, pedimos al Señor por todas las situaciones que están pasando. Nos acercamos a la experiencia eleccionaria y confiamos que el Señor tenga control y que obre en medio de nuestro Puerto Rico. Así que tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, como en todas las naciones y países del mundo, le pedimos al Señor que tenga misericordia de nosotros para que podamos tener paz. Siendo así, les recordamos a todos hermanos, a aquellos hermanos que han estado enviando sus ofrendas. Estamos yendo al correo una vez por semana. Yo sé que algunos nos han estado preguntando. Estamos yendo una vez por semana porque se complica un poco la entrada y salida del correo. Así que puede ser que se tarde un poquito más el poder registrar esa realidad, pero sí hemos estado recibiendo, y si usted así lo desea, puede estar enviándolos a la dirección que va a aparecer en la pantalla en un rato. Así que si usted quiere participar de esa experiencia de adoración, como es la ofrenda, el ofertorio, le invitamos a que así también lo haga. Por lo demás, oramos al Señor. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y te pedimos, Señor, que tú sigas dirigiendo nuestros pasos. Que tú seas con nosotros, Señor. Que tú seas con todos aquellos que necesitan, Padre amado, una palabra de consuelo, una palabra de paz, unas palabras de dirección, Señor, que necesiten, Señor, salud. Los ponemos delante de ti. Te pedimos, Señor, que tú sigas obrando en medio de cada uno de nosotros, y que ya mirando al futuro, confiando en que se acerca la experiencia comunitaria, congregacional,
te pedimos que tú nos cuides para que podamos hacerlo con tu cuidado y tu dirección. Aquellos que están de viaje, Señor, porque sabemos que tenemos algunos hermanos de viaje, aquellos que están de viaje también te pedimos que puedan regresar con bien. Sé tú, Señor, en medio de nosotros, y que sea tu bendición con todo el pueblo de Dios. Que la bendición de Dios Padre Todopoderoso, de Cristo Salvador del mundo, y del Espíritu Santo guiador y consolador, sea con todo el pueblo de Dios hoy y siempre. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga rica y abundantemente. El domingo que viene nos volvemos a reunir a través de este medio y comenzamos a contar los días para poder reunirnos congregacionalmente ese 4 de octubre allí en el santuario. A aquellos que quieran llegar, como ya he mencionado, los que quieran participar y seguir participando a través del medio del internet, lo van a poder hacer también. Vamos a seguir transmitiendo la experiencia de adoración a esta hora. Que el Señor nos bendiga y nos brinde paz hoy y siempre. Amén.